Convocatoria, Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Buenos días, buen sábado, compañeras, compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, mis hermanos de militancia. Buen sábado, compañeros de otras organizaciones, compañeras, compañeros que nos escuchan. Como siempre, un reconocimiento a la dirección de esta radio. Y hoy quería tocar un tema que hace a la confusión que vivimos, ¿no? Que nos incluye, por supuesto. Cuando nosotros decimos confusión, no es que decimos que la tenemos clara. En todo caso, por ahí a veces las diferencias entre nosotros y otras organizaciones es que nosotros decimos bien lo que pensamos, para que quede claro lo que pensamos. Con esto del voto, del no voto, por ejemplo, nosotros somos muy precisos. Nosotros decimos no hay que ir a votar, hay que debilitar al que suba. Después hay compañeros de otras organizaciones que van a ir a votar y lo dicen. Básicamente el peronismo, está claro, se alinea con el candidato de los norteamericanos, ya lo ha decidido. Los militantes, los más antiimperialistas, van a votar al candidato del imperialismo. Pero después hay otros compañeros y compañeras que no dicen nada, tienen actitudes más vergonzantes. Algunos simplemente dicen hay que ir a votar y no dicen a quién, y otros no dicen nada. Es más difícil hacer acuerdos con esos compañeros, mucho más complicado, porque es muy difícil cuando no se expresa la política. Con alguien que no habla es muy difícil hacer acuerdos. ¿Qué acuerdo uno va a hacer? Y eso nosotros lo hemos visto esta semana que pasó y la anterior, en situaciones que llaman a la confusión. Nos preocupa, pero no por ahora. En algunos casos nos preocupa a veces el oportunismo de algunas organizaciones o de compañeros. Nos preocupa para el futuro, porque el problema es que cuando no se expresa lo que se piensa, o cuando se plantean cuestiones muy generales, después es difícil acordar, ¿no? Nosotros vemos muchos sectores, incluso sectores de izquierdas argentinas, ¿no?, que se van posicionando en la lucha electoral, en esta situación, bueno, matando a Milei, matando un poco a Patricia Bullrich, pero no hablan del peronismo, de la derecha peronista, hablan solo de la derecha no peronista, de la derecha más rancia, e incluso en algunos casos con movilizaciones importantes, ¿no? Vamos a movilizar en contra de Milei. Bueno, hoy en día estas cosas, si no quedan claras, movilizar en contra de Milei significa vote a masa. Incluso en cuestiones de derechos humanos, de libertad a los presos. Todos saben, yo soy parte de la gremial de abogados y abogadas de la Argentina. Nosotros debemos tener hoy en día, de los presos políticos, si no tenemos el 100%, debemos tener el 90%. Y sin embargo, se reivindica a los presos pasando por arriba de la identidad de la gremial de abogados. ¿Por qué? Y porque en el fondo también hay posiciones electorales. Si a nosotros nos invitaran a eventos por la libertad de los presos, están invitando a alguien que va a tirar otro discurso. Y entonces tengo que decir que hay que votar a la derecha peronista, al candidato del peronismo, o no lo digo y que lo infieran los demás. Lo que no hago es traer a las organizaciones o a la organización o a los representantes de esas organizaciones que se han cargado al hombro las principales tareas de defensa de presos políticos en los últimos 10 años. ¿Por qué no los traigo? Y porque tienen una posición política que me jodería. Esas cosas, movilizaciones donde no queda claro, el tema de presos, después se nos complica mucho, después se nos hace mucho más difícil. En este marco nosotros tenemos que insistir, como dice nuestro programa, tenemos que insistir en que ¿dónde está el enemigo principal? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el enemigo principal? El enemigo principal está acá, es el sistema de explotación capitalista, es el sistema de dominación imperialista. Los candidatos que se presentan son parte de eso. En principio, los tres que tienen más posibilidades, sí. Entonces, hay que hablar claro. Por lo menos hay que decirlo. Hay muchos compañeros que eso no solo tienen claro, sino que lo dicen. Pero una cantidad enorme de compañeros y compañeras, todos saben, yo estoy en WhatsApp, donde soy la mosca de la leche, y hay compañeros que dicen, sí, Massa es la derecha, pero hay que votarlo igual. Frente a semejante contundencia, uno no puede menos que valorar a ese compañero, porque aunque nosotros pensemos que esté equivocado, o ellos piensen, o ese compañero piense que nosotros estamos equivocados, hay un planteo. Cuando no queda claro ese planteo es más difícil.
Entonces nosotros por eso insistimos siempre en esta cuestión. El enemigo principal, ¿dónde está? Está acá. Esto de que la derecha peronista nos va a reprimir menos que la derecha no peronista, eso no es así. La derecha peronista ha sido salvaje. Yo vengo de una Argentina donde la derecha peronista nos mató más de 1000 compañeros antes del golpe. Las leyes antirrepresivas, las leyes contraterroristas, las leyes antirrepresivas, en los últimos 30 años las estableció el peronismo, primero con Perón, la ley antiterrorista 2840, y después con Néstor y Cristina Kirchner. O sea, primero el peronismo de derecha, López Rega, Perón, Isabel, y después el peronismo más progresista. O sea, todas las variantes del peronismo han establecido leyes contraterroristas, leyes para la represión, todas las variantes. Uno entiende, el Ministerio de Desarrollo Social actual es el mismo con el que venimos puteando desde hace 2 años. Pero por ahí ahora dice, bueno muchachos, les tiramos un hueso, organizaciones sociales, y ustedes tienen que o llamar a votar a Massa o no decir que no hay que votarlo. Como si después en el gobierno hicieran algo distinto a lo que están haciendo ahora. Entonces, vuelvo a decir, cuando no se dicen las cosas con claridad, cuando no se establece con claridad dónde estamos parados, o cuando se presta confusión, esto que yo siempre digo que voy a Mar del Plata, pero agarro la ruta 8. Entonces estoy diciendo que voy para un lado y voy para otro. Después se nos hace más difícil. Y para nosotros, por lo menos para Convocatoria Segunda Independencia, la posibilidad concreta de que después de diciembre de este año podamos retomar el hecho de sentarnos a producir acuerdos es muy importante. Es más importante que los desacuerdos que podemos tener desde ahora hasta diciembre. Entonces nosotros estamos siempre pensando en un futuro donde podamos decir, bueno, a ver, sentémonos y acordemos. Pero cuando no podemos llegar a esos acuerdos porque van tan lejos los actos o los dichos o lo que se dice o lo que no se dice, después se nos complica mucho más. Y la verdad que nosotros preferimos que haya siempre las mejores condiciones. En este marco aparecen siempre, porque no puede ser de otra manera, cuando no hay una posición clara, aparecen rupturas. Tenemos montones de organizaciones, de compañeros muy queridos, organizaciones muy queridas, donde empieza a haber rupturas, porque no hay posiciones claras, porque no las hubo nunca. Se establecieron acuerdos que supuestamente eran acuerdos y no lo eran. Cuando venimos diciendo el kirchnerismo desarmado, como acabo de escuchar un reportaje a Horowitz, aquel escritor de los 4 peronismos, ¿no? El kirchnerismo desarmado explica por qué el peronismo está desarmado, no porque no tenga armas, sino porque, explica citando a Clausewitz, le han quitado la voluntad de pelear al kirchnerismo. Bueno, a nosotros no nos alegra eso. Nosotros no estamos alegres de que al kirchnerismo, al peronismo le hayan quitado la voluntad de pelear. No estamos alegres. Porque significa que, y yo lo veo todos los días, los compañeros no levantan el culo de la silla de la red social. No los podés llevar a que armen un merendero, una huerta. No, porque no van a organizar, porque no les han enseñado a organizar. Y si les hubieran enseñado, hoy no quieren pelear, les quitaron la voluntad de pelear, por eso hay que votar a Massa, porque es mejor que Milei, y hay que ir atrás del otro, de este. Y cuando esa situación ocurre en organizaciones amigas, hermanas, también nos duele. Y cuando las cosas no quedan claras, con esto que digo, movilizaciones que se llaman pero no quedan claro a qué, actos por libertad de los presos donde se hacen malabares para no invitar justamente a los que más tienen que ver con los presos, y hay organizaciones que se prestan a esa situación, se complica. Y después se nos complica para futuro. Una lástima, pero vamos a seguir bregando por acuerdo, no por unidad, porque la unidad es una cosa del futuro. Acuerdo. Nosotros decimos establecer acuerdo, mucho acuerdo en pocas cosas y cumplirlo, sobre todo cumplirlo. Es lo más difícil. Un abrazo. 91.7 Estación Sur. Las voces se multiplican.